Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre la compasión y la empatía. Gaby, tú ya estabas haciendo referencia un poquito a este relato mítico de Freud, ¿no? Del padre primordial, ¿no? El padre primordial que lo acaban matando, se lo acaban comiendo, ahorita me acuerdo también. Y bueno, ahí hay una cosa muy interesante, porque ahí, a través de ese relato nos podemos dar cuenta desde una manera, pues, ¿cómo lo podríamos decir?, hipotética, de cómo pudo haber surgido toda la situación del superyo y de algunas partes del yo en donde justamente se podría localizar la empatía y la compasión. ¿Por qué? Porque no tendría tanto que ver con una norma social, como con lo que estábamos hablando el día de ayer, ¿no? No tendría que ver tanto con la ética o con la lógica, la situación de la empatía, sino con una parte del yo en donde se puede identificar con el exterior. Esta sería como una función distinta, que ya no es tanto en el hecho de tenerlo como un mandato social, tal vez, sino como algo de identificación con los demás. Y es muy interesante, Gaby, cómo se puede investigar alrededor de esta conducta, ¿no? Que muchas veces vamos pensando que solamente es humana, porque bueno, los animales los podemos ver en la jungla, en su ecosistema natural, en donde, bueno, la cosa ahí es matar o morir, ¿no? La cosa es comer o ser comido, y pues por supuesto que no hay nada de que, ay, pobrecita, miran, pobrecita la cebrita esa está muy pequeña, mejor esa no me como, me voy a comer a esta que está un poquito como que más desprendida de la vida, esta ya vivió, no le voy a quitar la vida a esta pequeñita, no. Ahí realmente no podemos ver este tipo de conducta. Sin embargo, la compasión también la vamos a encontrar en animales gregarios, ¿no? Por ahí, ¿cómo lo podríamos entender? Me acuerdo, Gaby, de una parte, un documental que estaban pasando en el Discovery Channel en algún momento, donde una changuita queda atrapada por un cocodrilo. Oh, sí. ¿Lo recuerdas? Y que estuvo luchando durante muchísimo tiempo y no hubo chango que le ayudara. Y era un changuerío y era un animalero. Y después de eso, recuerdo haber visto pero esto ya en un documento, ¿no? En donde se veía con un experimento con las ratas cómo es que se podía comprobar cierta parte de la empatía casi como un instinto también, no tanto como un comportamiento aprendido. Y era muy interesante, digo, no era un escrito psicoanalítico, pero era un experimento en donde estaban dos ratas, una estaba en una jaula y otra estaba fuera de la jaula, bueno, dentro de otra misma jaula, y con un botón salía comida y con otro botón se abría el encierro donde estaba la otra ratita. Y bueno, pues las ratas a prueba y error se iban dando cuenta de esto, de cómo con un botón se salía del encierro la otra ratita y de la otra manera solamente salía comida para ella. Y es muy interesante porque realmente un gran porcentaje de estos animales no le abrían la jaula al otro, pero le llevaban comidita. Qué cosa, ¿no? Qué cosa tan curiosa, porque era como, no, ok, si le pico aquí nada más yo como. Y si le pico acá, no comemos ninguno de los dos, pero tú te liberas. Entonces es como hacer de alguna manera este tipo de conexión con las personas que nosotros podemos considerar similares a nosotros y cómo las podemos ver en su dolor y cómo nos podemos acercar a ayudarlos. Y esto es muy interesante porque en este experimento, le digo, porque podemos ver ahí un comportamiento como muy básico, casi instintual, que podríamos tener por el hecho de ser una comunidad. Entonces, ¿qué pasa con las personas que nosotros vemos en el exterior, que nosotros vamos viendo ya adultos despiadados, ¿no? Con una nula capacidad de empatizar con los demás? Ahí tal vez nos podríamos poner a pensar cómo no es solamente que no se haya desarrollado como tal, sino que aparte de no desarrollarse, quedó impedida desde esa parte la persona. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos que ser no nada más muy poco educados para no ser empáticos, sino que aparte podríamos pensar que se necesita que haya una cierta cantidad de afecto traumático como para evitar hacer contacto con los demás, ¿no? ¿Cuántas personas hay por ahí? Había otra de estas notas curiosas, Gaby, de esta muchachita en algún lugar de Asia que fue atropellada y que fue atropellada múltiples veces por diferentes carros y nadie se paraba. Todos se daban cuenta de que la habían atropellado, algunos no, pero nadie se paraba a revisar. Era una niña que habían atropellado. Creo que pasaron 21 personas enfrente. Imagínense que atropellan a una niñita de 4 o 5 años y pasan 21 personas enfrente y hasta la número 21 alguien se paró a ayudarle.
Imagínense cómo sería eso. Y muy curioso, la persona que se paró a ayudarle era una vagabunda, era una indigente. ¿Cómo podríamos pensar esto, no? Tal vez las otras personas alejadas de la condición, alejadas del dolor, simplemente no se conectan con esa víctima y se van. Sin embargo, podríamos hipotetizar que un indigente, conociendo el dolor de verse desamparado, va y ayuda a la muchachita. Esto es una cosa realmente muy interesante de cómo podemos encontrar ciertos caminos que nos lleven a entender qué es esto de la compasión.